Mi novio quiere irse con su ex para cerrar ciclos, pero el karma le cerró la puerta cuando se quedó sin dinero y sin lugar donde vivir. Voy a ser honesta, no sé ni cómo empezar esto. Llevo días con un nudo en el pecho, como si alguien me hubiera arrancado el piso de un momento a otro. Todo porque mi novio, con quien llevo 3 años de relación seria, viviendo juntos desde hace casi 2, acaba de soltar una bomba que me dejó en shock. Así que, aquí va. Me dijo que necesita irse un fin de semana con su ex para cerrar ciclos. Sí, lo leyeron bien. Su ex, con quien terminó hace más de 5 años y a la que no había visto desde entonces, lo contactó de la nada para decirle que necesitaba disculparse y tener una conversación profunda sobre cómo terminaron. Y él, en lugar de reírse en su cara o ignorar el mensaje como cualquier persona con sentido común haría, decidió que es una idea genial irse con ella a otra ciudad para hablarlo. Cuando me lo dijo, pensé que estaba bromeando. Literalmente me reí nerviosa, esperando que después de unos segundos dijera algo como, ja. Es una broma, obvio no haría eso. Pero no. Me miró con esa cara de esto es algo serio y empezó con un discurso que parecía sacado de algún libro de autoayuda barata. Que si necesito sanar mi pasado, que si no puedo avanzar completamente contigo si tengo estos cabos sueltos, que si quiero ser mejor persona y esto es un paso importante. Y mientras él hablaba, yo solo sentía como si alguien estuviera apretando un tornillo dentro de mi cabeza. ¿Por qué? ¿Qué clase de excusa barata es esa? ¿Estoy loca o esto es una total falta de respeto? Le dije que no me hacía sentir cómoda, que no entendía por qué era necesario y que, si yo estuviera en su lugar, jamás consideraría algo así. ¿Y saben qué me respondió? Que no debería sentirme insegura, porque él está completamente comprometido conmigo. ¿Comprometido? ¿Es en serio? ¿Es estar comprometido dejarme sola en nuestra casa para irte con tu ex bajo la excusa de crecimiento personal? Honestamente, estoy entre enojada, dolida y completamente confundida. Me hace sentir como si yo fuera el problema por no apoyar su proceso. Pero, ¿debería siquiera estar considerando esto? Quiero pensar que estoy siendo madura al escuchar su punto de vista, pero al mismo tiempo, cada fibra de mi ser me grita que esto está mal. Lo peor es que no sé cómo manejarlo. Él parece tan convencido de que esto es algo necesario, que hasta me hace dudar de si estoy exagerando. Actualización 1. Bueno, pasó lo que temía. Intenté hablar con él varias veces, traté de explicarle lo incómoda que me hacía sentir su decisión de irse con su ex, pero fue como hablarle a una pared. Me decía que entendía mis sentimientos, que le dolía verme así, pero que necesitaba hacer esto para poder estar en paz consigo mismo y con nuestra relación. Según él, este viaje no solo era algo personal, sino algo que también nos beneficiaría a los dos a largo plazo. ¿Qué clase de lógica es esa? Intenté todo. En serio, intenté razonar con él, preguntarle si había otra forma de cerrar ciclos que no implicara estar cara a cara con alguien que claramente ya no debería tener un lugar en su vida. ¿Una llamada? ¿Un correo? ¿Terapia, tal vez? Pero no. Su respuesta fue siempre la misma, esto es algo que tengo que hacer en persona. Es lo correcto. Así que, el fin de semana pasado, hizo su maleta y se fue. ¿Y yo? Me quedé sola en nuestra casa, preguntándome en qué momento mi vida se convirtió en este desastre. Les juro que fue como si todo mi mundo se detuviera. No podía comer, no podía dormir, y cada vez que miraba mi teléfono, sentía que me iba a explotar el pecho. No podía evitar imaginarme qué estaba haciendo, qué estaba diciendo, cómo se estaría viendo con ella. ¿Le estaba dando uno de esos abrazos largos y nostálgicos que solo los exes se dan? ¿Estaban recordando los buenos tiempos mientras yo estaba aquí, destrozándome la cabeza? Intenté distraerme, pero fue imposible. Y lo peor es que una parte de mí sabía que tenía que saber qué estaba pasando. Así que hice algo de lo que no estoy particularmente orgullosa, revisé sus redes sociales. Primero, nada. Su perfil estaba completamente inactivo, como si no quisiera dejar rastro de su maravilloso viaje de sanación. Pero entonces, por puro instinto, me metí al perfil de ella. Y ahí estaban. Fotos.
No muchas, pero suficientes para hacerme sentir como si me hubieran dado una patada en el estómago. Una era de ellos en un parque, sonriendo como si estuvieran en una cita romántica. Otra, de ella sola, con un pie de foto que decía algo así como, a veces, cerrar ciclos significa abrir nuevos capítulos. ¿Cerrar ciclos o abrir puertas que nunca deberían haberse abierto? Lo confronté tan pronto regresó. Apenas cruzó la puerta, le pedí que me explicara esas fotos. ¿Saben qué hizo? Se rió nervioso, como si yo estuviera exagerando, y luego me dijo que no era lo que parecía. Según él, fueron momentos espontáneos que ella quiso capturar y que ni siquiera sabía que los había subido. Cuando le pregunté si se quedaron en la misma casa, al principio intentó esquivar la pregunta. Pero cuando lo presioné, admitió que sí. Me dijo que no era nada y que simplemente fue más conveniente porque así podían hablar con tranquilidad. ¿Conveniente? ¿Hablar con tranquilidad? Mientras yo estaba en nuestra casa, sin poder dormir, preguntándome si estaba siendo traicionada. Le dije que me sentía completamente traicionada, que esto no tenía nada que ver con cerrar ciclos y todo que ver con faltarme al respeto. Pero él, en lugar de disculparse, empezó con un discurso sobre cómo yo no entendía el contexto y cómo todo esto era un proceso. Un proceso. ¿Desde cuándo estar en una relación significa aguantar este nivel de humillación? Estoy completamente rota. No sé qué hacer. Siento que la persona que se supone que me amaba y respetaba me tiró debajo del autobús. Y lo peor de todo es que no parece ni remotamente arrepentido. Actualización 2. Si pensaba que la situación no podía empeorar, estaba terriblemente equivocada. Todo esto ha escalado de una manera que nunca imaginé. Después de esa confrontación inicial, las semanas siguientes fueron un caos. Seguíamos viviendo juntos porque, sinceramente, me sentía demasiado confundida para tomar una decisión drástica. Él me seguía asegurando que no había pasado nada entre ellos, que todo fue una conversación inocente y que yo estaba reaccionando exageradamente. Pero al mismo tiempo, nunca hizo ningún esfuerzo real por calmar mis inseguridades o demostrarme que podía confiar en él. ¿Saben qué es lo peor? Me empecé a creer que tal vez sí estaba exagerando. Me preguntaba si mis celos e inseguridades eran el verdadero problema, si yo era la que estaba dañando nuestra relación con mi incapacidad de dejar pasar las cosas. Me sentía como una loca paranoica, pero había algo en mi instinto que simplemente no podía ignorar. Entonces, sucedió algo que no esperaba. Una noche, mientras usaba mi laptop para trabajar, me di cuenta de que había dejado su correo abierto. Y no me juzguen, pero la tentación fue demasiado fuerte. Algo dentro de mí sabía que tenía que buscar respuestas porque claramente no las iba a obtener de él. Lo que encontré me dejó completamente destrozada. Había un correo de su ex, enviado apenas unos días después de su viaje de sanación. Era larguísimo, como una novela, lleno de palabras empalagosas y reflexiones sobre su pasado juntos. Pero lo que realmente me rompió fue la parte en la que ella decía algo como, me alegra tanto que hayamos tenido este tiempo para reconectar. No puedo evitar pensar en todo lo que podríamos ser si decidiéramos darnos una segunda oportunidad. Siempre ha sido el amor de mi vida. Eso no fue lo peor. Lo peor fue su respuesta. Él no negó nada, no puso ningún límite. De hecho, le escribió de vuelta diciendo que también había estado pensando en su tiempo juntos y que estaba confundido sobre sus sentimientos. Que aunque estaba con alguien más, yo, no podía ignorar que ella siempre tendría un lugar especial en su corazón. Confundido. No puedo describir lo que sentí en ese momento. Era una mezcla de enojo, tristeza y un vacío enorme. ¿Cómo podía alguien que decía amarme escribirle algo así a otra persona? ¿Cómo podía tener la audacia de seguir durmiendo bajo mi mismo techo como si nada estuviera mal? Lo confronté esa misma noche. Literalmente le tiré el teléfono enfrente y le pedí que me explicara ese correo. Al principio intentó negarlo, como si no supiera de qué estaba hablando. Pero cuando le leí sus propias palabras en voz alta, se derrumbó. Primero lloró. Lloró como si él fuera la víctima en todo esto. Dijo que estaba confundido,
que no sabía cómo manejar sus emociones y que jamás quiso herirme. Que me amaba, pero que también necesitaba entender sus sentimientos hacia ella antes de poder seguir adelante conmigo. ¿Seguir adelante conmigo? ¿Después de todo esto? No voy a mentir, por un momento casi caí en su manipulación. Es increíble cómo alguien puede destrozarte y aún así hacerte sentir que tienes que quedarte y ayudarlo a arreglar sus problemas. Pero algo dentro de mí hizo clic. Me di cuenta de que estaba permitiéndole jugar con mi dignidad, y que si seguía permitiéndolo, nunca iba a respetarme. Le dije que se fuera. Que no me importaba dónde se quedara, pero que no podía seguir viviendo en mi casa. Él se quedó en shock, como si nunca hubiera imaginado que realmente lo echaría. Intentó convencerme de que podíamos arreglarlo, pero ya había tomado mi decisión. Empacó algunas cosas y se fue esa misma noche. Más tarde me enteré de que se quedó en casa de un amigo mientras reflexionaba sobre lo que realmente quería. ¿Y saben qué fue lo peor? Apenas una semana después de haberse ido, me mandó un mensaje para decirme que había decidido terminar conmigo porque necesitaba explorar sus sentimientos hacia su ex. Sí, después de todo el daño que me hizo, tuvo el descaro de ser él quien terminara la relación. Ah, pero eso no es todo. También me pidió que le devolviera algunos muebles que compramos juntos porque, según él, los necesitaba para amueblar su nueva vida. ¿Nueva vida? No sé si debería reírme o llorar. Literalmente me usó como puente mientras resolvía si quería volver con su ex, y ahora pretende que le facilite su transición. Obviamente, le dije que no. Los muebles están a mi nombre y él apenas pagó una fracción de lo que costaron. Cuando se lo dije, explotó. Me llamó egoísta, inmadura y un montón de cosas más que prefiero no repetir. Lo bloqueé de inmediato. Desde entonces, me enteré por conocidos que se fue a vivir con su ex. Supuestamente están felices y empezando de cero. No voy a mentir, me dolió mucho escuchar eso. Pero también me di cuenta de algo importante, no quiero a alguien así en mi vida. Él y su ex se merecen mutuamente. Actualización 3. Esto se está poniendo cada vez más surrealista. Creí que después de echarlo de mi vida, iba a poder empezar a sanar y seguir adelante, pero parece que este hombre no tiene límites. Después de que lo bloqueé, pasé semanas intentando reconstruirme. La primera semana fue brutal, cada rincón de mi casa me recordaba a él, desde el lugar donde solíamos desayunar hasta el sofá donde pasábamos los domingos viendo series. Me costó mucho dejar de revisar sus redes sociales, pero sabía que tenía que hacerlo. No podía seguir torturándome viendo cómo él y su ex construían esa nueva vida feliz de la que me hablaban mis conocidos. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que la realidad lo alcanzara. Una amiga en común, que siempre fue más de mi lado que del suyo, me mandó un mensaje con una actualización inesperada. Aparentemente, las cosas no estaban tan felices y perfectas como él pretendía. Por lo que me contó, después de unos meses viviendo juntos, su ex empezó a hartarse de él. Resulta que mi querido ex es un desastre financiero, algo que yo ya sabía demasiado bien. No tenía ahorros, había perdido su empleo poco antes de irse a vivir con ella, y para colmo, no estaba haciendo mucho por conseguir uno nuevo. Básicamente, estaba viviendo en su casa como un parásito, mientras ella cargaba con todos los gastos. Aparentemente, tuvieron varias discusiones al respecto, pero el punto de quiebre llegó cuando ella se enteró de que él le estaba mintiendo sobre estar buscando trabajo. Lo confrontó y, según mi amiga, él reaccionó de la misma manera que lo hacía conmigo, se hizo la víctima, lloró, dijo que estaba estresado y que necesitaba tiempo para reorganizarse. Pero ella no compró su actuación. La mejor parte de todo esto es que ella lo echó de su casa. Sí, la misma persona por la que me dejó, la misma mujer con la que supuestamente iba a tener una nueva vida, decidió que no valía la pena lidiar con él. Ahora está sin trabajo, sin dinero, y sin un lugar donde quedarse. Y aquí viene lo más irónico de todo, me contactó. Hace una semana, recibí un mensaje de un número desconocido. Al principio no sabía quién era, pero luego vi el mensaje y casi escupo el café que estaba tomando. Era él. Decía algo como:
Sé que soy la última persona de la que quieres saber, pero no tengo a nadie más. Estoy pasando por un momento muy difícil y me preguntaba si podríamos hablar. No quiero molestarte, solo necesito a alguien que me entienda. ¿Alguien que lo entienda? ¿Después de lo que me hizo? Por supuesto, no respondí. Pero él insistió. Me mandó más mensajes durante los días siguientes, algunos casi rogándome que lo ayudara. Dijo que no tenía dónde quedarse y que solo serían unos días hasta que pudiera estabilizarse. También intentó apelar a mi lado emocional, diciéndome que yo era la única persona que realmente lo conocía. Fue increíblemente tentador responderle, no para ayudarlo, sino para darle una pieza de mi mente. Pero decidí que no valía la pena. Bloqueé su número y me fui a dormir con una sonrisa en el rostro. Al día siguiente, recibí otro mensaje, esta vez de su amigo. Sí, el mismo amigo que lo acogió cuando lo eché de mi casa. Parece que mi ex había agotado su bienvenida ahí también y estaba intentando que alguien más se hiciera cargo de él. No pude evitar reírme de lo patético que sonaba todo. ¿Cuántas puertas más planea tocar antes de darse cuenta de que quemó todas las que tenía? Lo último que supe es que ahora está durmiendo en un sillón en la casa de otro conocido. Por lo visto, nadie está dispuesto a cargar con su drama por mucho tiempo. Y sinceramente, no podría estar más satisfecha viendo cómo se desmorona todo lo que él mismo destruyó. Es como si el karma hubiera estado esperando pacientemente para devolverle todo lo que me hizo. ¿Y saben qué? Ni siquiera me siento mal por él. Esta es la vida que eligió. Actualización 4. Las vueltas que da la vida, ¿no? Si me hubieran dicho hace unos meses que llegaría a este punto, probablemente no lo habría creído. Pero aquí estoy, viendo cómo la vida de mi ex se desmorona mientras la mía, lenta pero segura, comienza a florecer. Y la ironía de todo esto es que, sin buscarlo, parece que me encontré con la oportunidad perfecta para darle una lección final. Primero, un pequeño resumen de cómo me va ahora. Después de bloquear a mi ex y al amigo que intentó interceder por él, decidí centrarme en mí misma. Fui a terapia, bendita terapia, comencé a retomar hobbies que había dejado de lado mientras estaba con él, y hasta me inscribí en un curso de fotografía que siempre quise tomar. Poco a poco, empecé a sentir que recuperaba mi vida. No diré que todo fue fácil, pero cada día me sentía más fuerte y segura de mí misma. En el trabajo, las cosas también mejoraron. Recibí un ascenso que me permitió mudarme a un departamento más bonito. Es pequeño, pero es completamente mío, y no puedo explicar lo bien que se siente entrar a un lugar que está lleno de paz y no de discusiones o tensiones constantes. Hasta adopté un gatito que encontré abandonado cerca de mi nueva casa. Lo llamé Karma, sí, no es broma, porque, bueno, la vida tiene su manera de equilibrar las cosas, ¿no? Ahora, volviendo al tema de mi ex. Hace un par de semanas, estaba tomando un café con mi amiga, la misma que me contó todo el drama de su vida con su ex, y, como siempre, terminamos hablando de él. Según me contó, mi ex ya no estaba ni siquiera viviendo en el sillón del conocido que lo acogió. Al parecer, lo echaron también porque nunca ayudaba con nada, ni con el dinero, ni con las tareas de la casa, ni siquiera con su propia comida. Literalmente, estaba viviendo del aire y esperando que la gente sintiera lástima por él. Lo interesante es que mi amiga me dijo que lo había visto hace poco en un restaurante donde ella estaba cenando con su novio. Pero no como cliente, sino como mesero. Sí, al parecer había conseguido un trabajo temporal en un lugar bastante modesto para poder pagar algo de sus deudas y evitar quedarse en la calle. Lo más gracioso es que, según ella, parecía miserable. Al principio, me limité a reírme de la situación. Honestamente, después de todo lo que me hizo pasar, verlo caer tan bajo era una pequeña victoria personal. Pero luego, algo ocurrió que cambió todo el panorama. Unos días después, recibí un correo inesperado. Era del restaurante donde él trabaja, pero no para hablar de él específicamente. Resulta que mi empresa estaba buscando un lugar para organizar un evento de fin de año, y ese restaurante era una de las opciones que estaban considerando. Por pura curiosidad, y, lo admito, un poco por morbo, decidí asistir a la reunión para evaluar el lugar.
Cuando llegué, no tardé en verlo. Estaba allí, vestido con su uniforme, limpiando una mesa. En cuanto me vio, se quedó completamente congelado, como si acabara de ver a un fantasma. Fue uno de esos momentos en los que sabes que tienes el control total de la situación, y no voy a mentir, lo disfruté. Pero no hice nada en ese momento. Me limité a actuar como si no lo conociera, aunque podía sentir su mirada clavada en mí todo el tiempo. Después de la reunión, el gerente del restaurante me pidió mi opinión sobre el lugar, y ahí fue cuando decidí que era hora de jugar mis cartas. Le dije que el lugar estaba bien, pero que había notado que uno de los empleados parecía distraído y que no transmitía profesionalismo. No mencioné nombres, pero fue obvio a quién me refería. El gerente me agradeció la retroalimentación y me aseguró que revisaría la situación con su personal. ¿Fue mezquino? Tal vez. ¿Me arrepiento? Ni un poco. Unos días después, me enteré por mi amiga que mi ex había perdido su trabajo. Al parecer, el gerente lo llamó para hablar sobre su desempeño y terminó descubriendo que ya había tenido varios problemas con otros clientes, así que decidió despedirlo. Y aquí está lo mejor de todo, parece que mi ex intentó contactarme otra vez después de eso, porque recibí un mensaje de un número desconocido. Esta vez no me molesté en leerlo. Simplemente lo eliminé y bloqueé el número. Actualización final. Parece que el destino guardó lo mejor para el final. Porque sí, aunque ya creía que había pasado página, la vida decidió darme una última oportunidad para cerrar este capítulo con estilo. Todo comenzó cuando recibí una llamada inesperada del dueño del edificio donde vivía con mi ex. Al principio, no entendí por qué me estaba llamando. Después de todo, ya no vivía ahí y había dejado todo en regla antes de mudarme. Pero resulta que mi ex, en su infinita incompetencia, había dejado de pagar el alquiler del tiempo que estuvo ahí después de que se mudó con su ex. Y como el contrato estaba originalmente a mi nombre, el casero quería saber si podía contactar con él para resolver la deuda. Fue en ese momento cuando tuve una idea. Una idea que, sinceramente, me hizo reír como loca mientras la iba planeando. Primero, le expliqué al casero que yo ya no tenía ninguna relación con mi ex y que, técnicamente, él había sido responsable de los pagos desde que se quedó ahí. Pero también me ofrecía ayudar a resolver la situación. Lo que hice fue pedirle que me enviara todos los detalles de la deuda y cualquier correspondencia relacionada. Mi plan era usar esa información para darle a mi ex el golpe final. Resulta que debía varios meses de renta, además de algunos cargos por daños al apartamento, porque, claro, no podía dejar el lugar en buen estado. El monto total no era desorbitante, pero definitivamente era más de lo que alguien en su situación podía pagar. Así que me puse a investigar. Usando algunas conexiones que había hecho recientemente en mi trabajo, descubrí que mi ex estaba tratando de obtener un pequeño préstamo para cubrir sus deudas y alquilar un nuevo lugar. Pero, debido a su historial de impagos, ninguna institución seria estaba dispuesta a prestarle. Entonces supe exactamente lo que tenía que hacer. Primero, le mandé un mensaje desde un número que no reconocería. Fingí ser una empresa de préstamos interesada en ayudarlo. En el mensaje, le expliqué que estábamos dispuestos a ofrecerle un préstamo con condiciones flexibles y sin revisión de crédito. Como era de esperarse, mordió el anzuelo casi de inmediato. En paralelo, me aseguré de contactar a todas las personas que él seguía usando como soporte, el conocido que lo había alojado, el amigo que le había prestado dinero, e incluso su ex. Les expliqué, con pruebas, claro, que estaba tratando de huir de sus responsabilidades financieras, y que cualquier ayuda que le ofrecieran solo lo hundiría más en su propio desastre. No voy a mentir, fue increíblemente satisfactorio escuchar cómo poco a poco todos esos contactos empezaban a alejarse de él. Cuando finalmente lo cité para discutir los términos del préstamo, lo hice en un café público donde sabía que estaría rodeado de gente. Llegó con una actitud desesperada pero al mismo tiempo arrogante, como si pensara que estaba a punto de engañar al sistema otra vez. Me senté frente a él con una carpeta llena de todos los documentos relacionados con su deuda. Su cara cuando se dio cuenta de que era yo fue impagable. Primero, intentó fingir que estaba allí por error,
pero luego le mostré los papeles y le dije, con una sonrisa que no podía ocultar. ¿Sabes? Pensé mucho en si quería seguir siendo parte de tu desastre. Y decidí que sí, pero solo para asegurarme de que no se lo pasaras a alguien más. Le expliqué que había contactado al casero, a sus amigos y a cualquier otra persona que estuviera involucrada en su vida. Le mostré los correos, los mensajes, todo. En ese momento, ya no podía ocultar su pánico. Intentó rogarme, diciendo que lo había perdido todo y que solo necesitaba una oportunidad para empezar de nuevo. ¿Una oportunidad? ¿Como la que yo te di, y la que pisoteaste mientras te ibas con tu ex a cerrar ciclos? Se quedó en silencio. Por primera vez en todo este tiempo, parecía entender el alcance de lo que había hecho. Para cerrar con broche de oro, le dije que el casero estaba considerando emprender acciones legales si no pagaba su deuda en el plazo de una semana. Y, como yo no iba a salir perdiendo en esto, me aseguré de mencionar que cualquier intento de culparme no iba a funcionar porque ya había cubierto mis responsabilidades legales antes de irme. Lo dejé ahí, con los papeles en la mesa y su dignidad hecha pedazos. Me levanté, pagué mi café, porque claro que no iba a invitarlo, y salí sin mirar atrás. Desde entonces, no he vuelto a saber de él. Lo último que escuché es que sigue deambulando entre trabajos temporales y que nadie quiere ayudarlo, ¿y yo? Estoy en paz. Me siento increíblemente libre, como si al fin hubiera soltado el último peso que cargaba. El karma hizo su trabajo, pero admito que disfruté ser su mano derecha en el proceso. No sé si esto me hace una mala persona, pero si algo aprendí de esta experiencia es que, a veces, la mejor venganza es simplemente asegurarte de que la gente reciba lo que se merece.